Muy buenas tardes, bienvenidos al basurero. Tengo que decirles, este video llamó mi atención poderosamente. No esperaba ver algo así, pero creo que el algoritmo ya entendió no solamente que amo Argentina y que voy a viajar, sino que tengo intenciones de vivir ahí. Porque me estuvo bombardeando con algunas piececitas de información ahí. Y este video en particular me llamó la atención porque se llama 10 pueblos de Buenos Aires, provincia con casas tan baratas que parece estafa. Miren, yo no sé qué voy a hacer y no sé qué tan fidedigna sea esta información ni nada. Voy a tener que depender muchísimo de comentarios externos, así que les pido por favor que me informen lo que crean que tengo que saber. Sin embargo, sí les digo, güey, esto se ve interesante y creo que es algo que en un futuro, y tal vez sí, bastante lejanito, pero en un futuro podría llegar a ser útil para mí. Para vivir allá. No tengo ni idea de qué es lo que voy a ver. No sé de qué pueblos, de qué ciudades, de qué dice pueblos esté hablando. Pero me interesa, quiero saber. Ahora sí que en aras del conocimiento vamos a ver ese video, señores. Esto es 10 pueblos de Buenos Aires, provincia con casas tan baratas que parece estafa. Vamos a ver, señores. Vamos a darle. En la provincia de Buenos Aires hay un pueblo donde podés comprar una casa de 2 dormitorios con patio, parrilla y árboles frutales por menos de lo que cuesta un auto usado. No mames. Parrilla, árboles frutales por menos de lo que cuesta un auto usado. Y no estamos hablando de un rancho abandonado en medio de la nada. Es lo que pensaba. Estamos hablando de una propiedad con escritura, servicios básicos y vecinos que te saludan por tu nombre cada mañana. La provincia más poblada de Argentina tiene 135 partidos. Y dentro de esos partidos existen más de 300 pueblos con menos de 2.000 habitantes. Eso sí lo he visto, lo vimos en un video por ahí. Si se acuerdan. Y si no, pues voy a ver si se los dejo por acá. Pero sí vimos eso. Hay lugares con muy poca gente. Y no sé. Ya me dirán ustedes cuáles son las contras de vivir en esos lugares. No sé, tiene que haber algo. Por cómo pinta el video, parece que me va a dar información que podría ser, ¿cómo decirlo? Podría ser muy buena o muy mala. No, al contrario, podría ser una información muy buena que como para atraer gente, pero no sé si. Yo creo que cuento con ustedes para que me digan si es algo fidedigno, algo que vale la pena explorar, no sé. No estoy hablando de que tenga el dinero para comprar una casa ahorita, ¿no? Pero bueno, ya saben a qué me refiero. El mercado inmobiliario funciona con reglas completamente distintas a las de Capital Federal o el conurbano. Ok. Mientras las en reglas. Palermo un metro cuadrado supera los $3.200, en algunos de estos pueblos ese mismo dólar compra terrenos enteros con casa incluida. Estos son 10 pueblos de la provincia de Buenos Aires donde los precios de las casas son tan ridículamente bajos que vas a pensar que hay gato encerrado. Y la verdad es que no lo hay. Número 10. A eso me refería. Ahí está, ya lo describió él por mí. Parecería que va a haber gato encerrado y dice que no lo hay. Cuento con ustedes, ¿ok? Es Mechita, partido de Bragado. Mechita, partido de Bragado, ok. 30 kilómetros de Capital Federal. Ya sé lo que es un partido, ya me han explicado. Sobre el tendido del viejo ferrocarril Sarmiento aparece Mechita. Un pueblo que supo tener más de 5.000 habitantes cuando el tren era el motor de todo. Hoy ronda los 1.500 y eso se nota en el mercado inmobiliario. Casas de ladrillo macizo con techos altos, pisos de mosaico calcáreo y galerías amplias se consiguen por cifras que en el conurbano no alcanzan ni para un monoambiente. La estación de tren de Mechita es una de las más grandes de la provincia. Es activa. Construida a principios del siglo XX con una arquitectura que parece sacada de un pueblo inglés. Ya hemos visto alrededor de esa pueblo. Estación creció un casco urbano con calles arboladas, una plaza prolija y casas que los albañiles italianos de aquella época construyeron para que duraran siglos. Y efectivamente duraron. El tema es que hoy muchas de esas casas están vacías porque los hijos y nietos de quienes las construyeron se fueron a buscar trabajo a ciudades más grandes. Acá se consiguen propiedades de 3 dormitorios con terrenos de 400 metros cuadrados desde los $25.000. Para tener un punto de comparación, un monoambiente en Villa Lugano, el barrio más barato de Capital Federal, arranca en $21.000 por apenas 30 metros cuadrados. En Mechita, por $4.000 más tenés una casa entera con fondo, parrilla y cochera. Madres, Número 9, Pipinas, partido de Punta Indio. Ok, esa
Ese pueblo ya lo habíamos visto, ese poblado ya lo habíamos visto en ese video. No recuerdo si es un ferrocarril activo, no creo que lo haya dicho, me parece que no lo dijo ahorita. Estaría bueno saber. Pipinas, partido de Punta... ¿Qué? Indio. Pipinas es número 9. Pipinas, partido de Punta Indio. Sí. Pipinas ¿qué fuente está más culera? a 150 kilómetros de Buenos Aires, sobre la ruta 36, y su historia es la historia de una fábrica de cemento que le dio vida al pueblo durante décadas hasta que cerró en 1991. Okay. Con el cierre de la cementera, Pipinas perdió la mitad de su población. Madres. Y con esa migración masiva, los precios de las propiedades se desplomaron hasta niveles que todavía hoy parecen de otra época. Lo interesante de Pipinas es que en los últimos años empezó a renacer como destino de turismo rural. Mira. El pueblo conserva los enormes silos y la chimenea de la vieja fábrica como monumentos industriales. Mira, qué chingón. Rodeados de calles tranquilas donde los perros duermen en las veredas y los almacenes de ramos generales todavía anotan las compras en un cuaderno. Casas habitables con 2 dormitorios y terrenos generosos se encuentran desde los $18.000. Y lo más llamativo es la ubicación. Pipinas queda a menos de 40 kilómetros de Punta Indio y la Reserva Natural de la Bahía de San Borombón, uno de los humedales más... La Bahía de San Borombón, Punta Indio, no sé qué son, pero bueno, va a explicar. ¿Uno de los humedales qué? Más importantes de la provincia. O sea que por el precio de una bicicleta eléctrica importada, podés tener casa propia cerca de una reserva natural con ciervos de los pantanos, flamencos y carpinchos. Güey. La manera que tiene de describirlo, tenemos que ser sinceros, está cabrona, ¿no? O sea, por el precio, ¿cómo dijo? Por el precio de una bicicleta. De una reserva natural, de una bicicleta eléctrica importada. Por el precio de una bicicleta eléctrica importada. Cristo bendito, güey. ¿Qué les digo, güey? Interesado Podés estoy. tener casa propia cerca de una reserva natural con ciervos de los pantanos, flamencos y carpinchos. Número 8. Tiempo. No estoy diciendo, y ya lo dije una vez y también, bueno, no sé por qué hago tanta aclaración. No estoy diciendo que yo tenga el dinero para comprarlas, ¿no? Pero llegado el caso y con la mira de realmente vivir en Argentina y sabiendo que Buenos Aires es cara, esto parece un buen comienzo. La neta es que no lo sé. General Conesa, partido de Tordillo. Okay. A 270 kilómetros de Capital Federal, tomando la ruta 2 y después desviando hacia la costa, aparece el partido de Tordillo con su cabecera en General Conesa. Este es uno de los distritos menos poblados de toda la provincia, con apenas 1.700 habitantes distribuidos en todo el partido. Son chiquitos esos lugares. O sea, eso significa que la densidad poblacional es tan baja que prácticamente cada familia tiene su propia cuadra. ¡Madres! General Conesa conserva una plaza principal con árboles frondosos, antiguas pulperías que todavía funcionan y una tranquilidad que en el conurbano sería impensable. ¡Claro! Las descripciones muy así, muy a pelo que hace este cabrón. Así cada familia tiene su propia cuadra. Obviamente es una exageración por el bien de la narrativa, de la narración. Pero, güey, o sea, si es relativamente cercana la aseveración a la realidad, está cabrón, güey. No creo que una familia tenga su propia cuadra, ¿sabes? O sea, es una pendejada, claro que no. Pero la densidad poblacional, siendo así de escasa, qué cabrón debe... O sea, güey, sales y no ves a nadie, ¿no? Tengo que imaginar que es así. Las casas acá tienen ese estilo pampeano clásico con galerías al frente, pisos de ladrillo y patios que se pierden en el horizonte. Y los precios reflejan esa baja demanda que viene arrastrando el partido desde hace décadas. Propiedades de 2 y 3 dormitorios con terrenos amplios. ¿Por qué son al revés esos videos? Desde los $15.000. 15.000. Esa cifra es tan baja que cuando la ves en los portales inmobiliarios, la primera reacción es pensar que le falta un cero. Sí, 15.000. Espérate, 15.000. Siento como 300,000 pesos. Sí, güey, o sea, no es algo que cualquier cabrón tenga según el bolsillo de atrás, pero no es tanto, es muy poco para una propiedad. Pero no, es el precio real de vivir en uno de los rincones más silenciosos de la provincia de Buenos Aires. Mames. Número 7.
Cazón, partido de Saladillo. Ok. Cazón tiene menos de 300 habitantes. Cazón aquí es un pescado que le queda enorme. El pueblo del millón de árboles. La razón de ese nombre está en el vivero municipal Eduardo Holmberg. Ojete. Un predio de 210 hectáreas que produce miles de ejemplares de distintas especies forestales cada año. Qué chingón. Ese vivero le da a Cazón un paisaje que no se parece en nada al resto de la llanura pampeana, donde otros pueblos tienen horizontes planos y campos abiertos. Cazón tiene túneles de sombra, arboledas densas y caminos rurales que parecen pintados por un paisajista. Fundado en 1896, Cazón fue declarado Pueblo Turístico Bonaerense en 2019. Mira, a 2 kilómetros del pueblo está la Laguna del Indio Muerto. Qué bonito lugar, güey. Con 2.500 hectáreas de espejo de agua y 1.800 metros de borde de pesca con sombra. Es un paraíso para los que... Insisto, ¿por qué está al revés, güey? Disfrutan de la pesca deportiva, con bagres, pejerreyes, carpas y dientudos. El mercado inmobiliario acá es mínimo porque casi no hay movimiento. Eso significa que cuando aparece una casa en venta, los precios arrancan desde los $20.000 por propiedades de 2 dormitorios con terreno y quincho. Lo difícil no es el precio, es encontrar una casa en venta porque los que viven en Cazón rara vez se quieren ir. Número 6. Del Carril, partido de Saladillo. Del Carril. A 15 kilómetros de Cazón. Lo de la reserva, esa forestal, está muy interesante. Me gustaría, ya no, ni siquiera por lo que plantea el video, ¿no? Por el planteamiento del video de comprar una casa, sino simplemente por conocer. Está interesante, eso me gustaría verlo. Y también dentro del partido de Saladillo. Del Carril. A 15 kilómetros de Cazón. Y también dentro del partido de Saladillo, del Carril, es la hermana mayor con alrededor de 4.000 habitantes. El pueblo tiene una particularidad que lo distingue. Su estación de tren sigue siendo una de las más activas de la zona rural bonaerense, lo que le da una conectividad que otros pueblos perdieron hace décadas. Claro. El Carril eso está interesante. Como tantos otros pueblos de la Pampa húmeda, al calor del ferrocarril y la producción agropecuaria. Cuando me dicen hay que... ok, perdón. Apenas capté lo que dijo. Cuando me dicen de bueno, nada, luego hablamos. Las calles del centro conservan casonas de principios del siglo XX con fachadas trabajadas, molduras de yeso y rejas de hierro forjado que hoy serían carísimas de reproducir. Exactamente pensando eso nomás, bueno, al menos aquí. Y veo que ahí también, ese tipo de construcción es carísima, güey. O sea, ponerte a planear para eso, hacer un presupuesto para cada uno de los elementos, que ni siquiera el conjunto, ¿sabes? El yeso, el hierro forjado. Dijo hierro forjado, creo que sí, no sé. Pero todo lo que sean rejas y todo lo que sea ese tipo de cosas, son carísimas, güey. Tiene hospital, escuelas primaria y secundaria, destacamento policial, primaria y secundaria, clubes deportivos y una actividad comercial que, aunque modesta, alcanza para cubrir las necesidades cotidianas sin tener que viajar a Saladillo. Las casas en Del Carril arrancan... Qué curioso, güey. O sea, sin tener que viajar a Saladillo, ni siquiera a Capital, güey. Madres. Necesidades cotidianas sin tener que viajar a Saladillo. Las casas en Del Carril arrancan desde los $22.000 para propiedades de 2 dormitorios. Y si buscas algo más grande, con 3 dormitorios, cochera y fondo amplio, los precios raramente superan los $45.000. Puta madre, o sea, no es barato. O sea, para el bolsillo, pero para hacer una propiedad es muy barato, güey. Tengo que escuchar, necesito sus comentarios, güey. Creo que ningún video antes de había necesitado tanto los comentarios, güey. Estamos hablando de valores que en el conurbano sur no compran ni un pH de un ambiente. Número 5. Madres, ok. Guin, partido de Carmen de Areco. Guin, ok. Para llegar a Guin hay que recorrer 11 kilómetros de tierra desde la ruta 7. Mames. Y esos 11 kilómetros funcionan como una frontera invisible entre el siglo XXI y un lugar que parece detenido en los años 40. Estoy disfrutando mucho. El video que vimos ayer, seguramente lo vieron ayer. Y güey, tienen buena narración. Guin tiene poco más de 100 habitantes, calles de tierra. Poco más de 100 habitantes, no mames. Eso hay aquí en mi colonia y creo... No, hay más, güey. O sea, hay 3 Guines aquí en mi colonia nomás. Aquí en estas 2 cuadras en las que es mi radio, ¿sabes?
un almacén de ramos generales que podría ser escenografía de una película de época y casas centenarias que se venden por cifras que dan vergüenza mencionar. La estación de ferrocarril de Wynn, por donde hace años no pasa ningún tren, es el corazón simbólico del pueblo. Simbólico. Alrededor de ella se organizó toda la vida social durante más de un siglo. La Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano mantiene el predio y los edificios para que no caigan en el abandono. ¡Madres! Y gracias a ese esfuerzo comunitario, Wynn conserva un encanto que le valió ser incluido en el programa de pueblos turísticos de la provincia. ¡Puta madre! Acá, los precios no siguen ninguna lógica urbana. A ver, ok. Casas con terrenos de 500 metros cuadrados o más se pueden conseguir por valores que arrancan en los $12.000. Sí, 12.000. Para ponerlo en perspectiva, tiene eso lógica. Es menos de lo que cuesta amueblar un departamento en microcentro. El desafío es que Wynn tiene servicios limitados. No hay gas natural, la conexión a internet depende de antenas satelitales o de datos móviles, y para compras grandes hay que ir hasta Carmen de Areco. Ese sería una unos 20 gran kilómetros. Número 4. Supongo, espérenme, antes de ir a Lezama, supongo que eso sería como que pues una gran contra, ¿no? Que encontrarle, la conexión de internet. Creo que no he hablado de eso más que en este último poblado. Porque sí, o sea, en un momento dado, obviamente jalando para mi plato, ¿no? Y en un momento dado, pensando, considerando una de estas posibilidades, tendría que ser realmente tendría que ser un lugar con una buena conexión, ¿no? Para mí. Estoy hablando hipotéticamente. O sea, imagínate que aquí, por ejemplo, no es una ciudad chiquita, pero digo, no es un pueblo pequeñito, ¿sabes? Es como ciudades pequeñas. Si le llamas pueblo, ya es bastante grande. Y bueno, no está alejado de la mano de Dios ni nada, pero tampoco es como que yo sea el centro del mundo. O sea, básicamente, si yo quisiera vivir en Argentina y tener muchísima más facilidad para llegar a lugares en Argentina que realmente, seamos sinceros, que la tengo viviendo acá, tendría que vivir en un lugar, o sea, sería bueno vivir en un lugar de estos, si es que hay una buena conexión a internet y obviamente si la luz no se va cada rato como me pasa aquí. En ese sentido sí me siento alejado de la mano de Dios. Entonces yo creo que eso sería como que ahorita ya como que todas las fichas caían en su lugar, ese sería un punto que tengo que considerar en un momento dado. Vamos a ver qué onda con Lezama. Lezama sobre la ruta 2. Lezama es distinto a los pueblos que venían. Tiempo, iba a mencionar del pueblo anterior antes de que vayamos a Lezama sobre la ruta 2. Justamente el pueblo anterior dice que hablaba en el poblado anterior de que algo así de que está algo de un subsidio, algo de un apoyo gubernamental, algo de así. O sea, estamos hablando de que es una ciudad que esa sí estaría muy cabrón vivir allá. Ahí sí estaría muy cabrón vivir, lo que no mencioné. Vivir en un lugar así implicaría estar realmente desconectado de muchas cosas, de todo. Y ahí sí entiendo que el gobierno meta la mano para mantener el valor de las casas y todo. O sea, yo sí soy mucho de pensar en el crecimiento del lugar donde yo estoy viviendo. Aquí, yo ya me rendí, pero aquí en Izamal, por ejemplo, donde yo soy, o sea, si me pongo a pensar en ideas para contribuir a la cultura local y todo, lo he hecho un chingo de veces, lo dejé de hacer, pero lo he hecho en su momento. Entonces, no sé qué tanto haya para hacer por un lugar como ese que acabamos de ver, ¿no? De que no pues no sé, el gobierno tiene que invertir de su propio dinero, tendría que haber programas buenos para hacerlo crecer y eso, para que no sea simplemente dinero perdido. No sé, estoy hablando de más, ¿no? Ya saben, como dice Shasho, hablemos sin saber. Seguimos mencionando, porque acá no sobre la ruta 2. Lezama sobre la ruta 2. Es distinto a los pueblos que venimos mencionando, porque acá no hablamos de un caserío con 100 habitantes. Ah, ok. Lezama tiene alrededor de 3.500 personas. Okay. Hospital, estación de servicio, cajero automático, escuelas de todos los niveles. Que tengo que decir, tampoco 3.500 personas no es un chingo de gente. Porque esta ciudad chiquitita donde yo vivo tenía un letrero cuando yo tenía cuando tenía como 18 o 19 años, había un letrerito
a la entrada de Izamal que decía 13,413, me acuerdo. 13,413 habitantes en esa época. Estoy hablando de cuando yo tenía 18, 19 años. Tengo 45 ahorita. Imagínense cómo está ahorita. Y aparte está hasta la madre de extranjeros. Y una ubicación privilegiada sobre la Ruta 2. No se ve tan poblado acá. Directamente con Buenos Aires. 3,500. Aquí no está tan poblado, es decir, ¿no? O sea, aquí no está tan poblado. O sea, no se ve tan poblado. La densidad, demográfica no es tan pesada. Tengo que imaginar que ahí es infinitamente menos, no sé de qué tamaño sea. Y una ubicación privilegiada sobre la Ruta 2 que la conecta directamente con Buenos Aires en menos de 2 horas y media. Tenemos un candidato, señores, tenemos un candidato. El partido de Lezama se independizó de Chascomús en 2009, lo que le dio autonomía administrativa y un impulso de obras públicas que mejoró la infraestructura del pueblo. Tiene cloacas en el casco céntrico, agua corriente y gas natural en buena parte del ejido urbano. Lo curioso de mi caso es que yo no conozco el gas natural de primera mano, ¿eh? O sea, aquí en Yucatán no existe el gas natural. Yucatecos viéndome, corríjame, pero no hay. Gas natural aquí no hay. Tendría que ser más hacia el centro del país. Aquí tenemos que comprar todo nuestro gas en garrafas. Le llaman garrafas, ¿no? En tanques de gas. Para un pueblo del interior bonaerense, de 20 kilos. Eso ¿Sí? Es un lujo no litros, que kilos. Muchos no tienen. Lo llamativo de Lezama es que a pesar de tener todos esos servicios, los precios inmobiliarios siguen siendo bajísimos comparados con cualquier ciudad del corredor de la Ruta 2. Mientras que en Chascomús, una casa de 3 dormitorios puede superar los $120,000, en Lezama propiedades similares se consiguen desde los 30 y 5,000. Y el entorno natural es igual de atractivo, con campos abiertos, lagunas cercanas y ese paisaje pampeano que nunca se agota. Número 3. Uribe Larrea, partido de Cañuelas. Si hay un pueblo bonaerense que parece diseñado por un director de cine, ese es Uribe Larrea. De hecho, varios directores pensaron lo mismo. ¿Sí? Uribe Larrea, ok. El pueblo fue elegido como locación de filmación en múltiples ocasiones gracias a sus callecitas de tierra, pero por supuesto, sus casonas centenarias de ladrillo a la vista y su estación de tren abandonada que parece una postal de otra era. Uribe Larrea fue fundado en 1890 por Miguel Nemesio de Uribe Larrea con la idea de crear una colonia agrícola. Pero no, tengo 5 años mentales, es que cuando escucho el nombre Nemesio, me tengo que esforzar para recordar el nombre correctamente. Me acuerdo de un amigo que teníamos que nos caía gordo y se llamaba así, le decíamos Menecio. Y no sé si eso haya tenido efectos en mi dislexia, pero no mames, o sea. Menecio. 90 por Miguel Nemesio de Uribe Larrea con la idea de crear una colonia agrícola. El pueblo tuvo su esplendor en la década del 30. Mira, miren los árboles llorones, no son los sauces llorones, pero mira qué bonita. ¡Ay, cabrón! La producción lechera sostenía más de 50 tambos en la zona. Mira. Hoy tiene alrededor de 1,300 habitantes y una identidad gastronómica fuerte. Con cervecerías artesanales, queserías y almacenes. Donde se consiguen embutidos caseros que heredan recetas de inmigrantes vascos e italianos. La plaza principal es octogonal, algo poco habitual, y de ella parten 4 diagonales que le dan al trazado urbano un carácter único. El almacén El Palenque, que funciona desde 1890, sigue abierto como bar y restaurante. Y todo esto queda a apenas 79 kilómetros de Capital Federal, sobre la ruta 205. En cuanto a precios, Uribe Larrea no es tan barato como Buin o General Conesa, porque el turismo gastronómico le dio cierta revalorización. Turismo gastronómico, qué interesante eso. Aún así, casas con terreno se consiguen desde los $40,000 y quintas con parcelas de media hectárea o más pueden encontrarse por debajo de los 60,000. ¡Qué madres! No, vete a la mierda. No. Quintas de media hectárea. Hoy bien. Güey, a lo mejor me desperté en las pendejas. Sí tiene razón, parece chamucho. Pero es como que... No, espérate, güey. No, espérate. Estoy tratando de imaginar, de pensar en la magnitud por separado. Primero, bueno, lo obvio son los precios. Pero cuando escuchas las descripciones y solo son números en tu cabeza, güey, dices, puede ser. Pero... ya cuando te lo ponen con
con sufijos distintos como por ejemplo hectárea, vete a la verga. Porque el turismo gastronómico le dio cierta revalorización. Retrocedí mucho, Aún vamos así, a ver. Igual casas con terreno se consiguen desde los $40.000. Casas con terreno desde los $40.000. Espérenme, tengo que mi cerebruto tiene que hacer esas matemáticas. $40.000, 40, vamos a poner que le agregamos un cero más. 40, 400, 1,800, que como 700,000 pesos. Es lo que viene costando aquí una casa chiquita, pero y quintas con parcelas. Espérame. De media hectárea. Quintas con parcelas de media hectárea, güey. No lo he mencionado mucho. Espérame. O más pueden encontrarse por debajo de los 60.000 para alguien que trabaja remoto y busca tranquilidad a 1 hora de Buenos Aires. Es una ecuación difícil de superar. Sí, en efecto, cabrón. Puta madre, ojalá nadie vea este video, no compartan ese video, sí, obviamente, pero no compartan ese video con nadie más, güey. El egoísta en mí quiere esperar a que yo tenga el dinero para comprar una de esas casas, no mames. A ver, espérate, Argentina, tenemos que hablar. Son 60,000, 120,000, como si un poquito más de $1 millón de pesos, $1,500,000, un poco menos de $1,500,000 de pesos. Mexicanos. Son precios en los que oscilan actualmente casas de fraccionamiento de interés social, cajitas de leche, güey. Está cabrón esto, güey. Esto que acaba de describir es como que lo que me recetó el doctor, güey. Trabajar remoto, que es lo que estoy haciendo, a 1 hora de Buenos Aires, güey. Y buscando paz y tranquilidad. Yo no sé todavía lo que es vivir, bueno, no sí sé lo que es vivir en el ruido y de la ciudad y todo, y no tengo ningún inconveniente. No, lo he hecho, ¿no? El estrés venía de otras partes cuando vivía en la ciudad de Mérida, pero puedo convivir con el ruido y no me molesta. Pero en absoluto me molesta. Lo que sí es que cuando hay un ambiente en tranquilidad y silencio, creo que lo disfruto más. Tendría que vivir en Buenos Aires para ver qué onda, ¿no? Pero en las condiciones actuales y en mi mindset, mi configuración mental, ¿verdad? Ahorita, carnal, actual, esto está perfecto, güey. Está perfecto, alejado del mundo, con gente, potencialmente con gente amable y buena onda, a 1 hora de Buenos Aires para trabajo remoto y tranquilo. Güey, ¿qué más puedes pedir? Y aparece que viene Carlos Ken, le llama, pero no es King. No mames, güey. Estoy emocionated. 2, Carlos King, partido de Luján. Le dijeron, la vez pasada alguien me dijo que se dice Ken, váyanse a la mierda, güey. Él dijo King. Carlos King es probablemente el pueblo más famoso de esta lista. Parece que sí. Y aún así sus precios siguen siendo sorprendentemente accesibles. Sí, ok. Ese nombre sí lo recuerdo, lo he visto bastante. Ya, este sería, yo creo que el tercer o cuarto video donde veo ese nombre. Ubicado a 83 kilómetros. Hay alguien que ya me dijo en su momento, cuando vengas a Buenos Aires te voy a llevar a Carlos King a comer. Sorprendentemente accesibles. Dime quién eres, no me acuerdo. Ubicado a 83 Recuérdame, por favor. kilómetros de Capital Federal y a 16 de la ciudad de Luján. Este pueblo de 500 habitantes es el epicentro del turismo gastronómico rural en la provincia de Buenos Aires. Por eso era, ¿no? Te voy a llevar a comer ahí. Nació en 1875 con la construcción del ramal ferroviario Luján-Pergamino y en su mejor momento llegó a tener 4.000 habitantes. Mames. Cuando el tren dejó de pasar, Carlos King empezó a vaciarse. Pero a diferencia de otros pueblos que simplemente se apagaron, acá los vecinos reinventaron la economía local alrededor de la gastronomía. Ok, ajá. Hoy el pueblo tiene más restaurantes por habitante que cualquier localidad de su tamaño en el país. No mames. Con especialidades como fideos caseros, dulce de leche artesanal. Especialidades por platita, la verga, güey. Y asado de campo. La iglesia San Carlos Borromeo, de principios del siglo XX, domina el paisaje de... Es una banquita de sulky esa, hecha de... Sí, ¿verdad? Es un asiento de sulky esa, vale, no sé, güey. No es. No, chingo de madre, ya me callo. Desde el centro del pueblo. ¿Qué dijo? Perdón. Principios del siglo XX. Eso sí era un sulky, espérate. La iglesia San Carlos Borromeo, de principios del siglo XX, domina el paisaje desde el centro del pueblo. La vieja... Eso sí es un sulky.
La estación de tren funciona hoy como museo y feria artesanal. Ok. Y las calles de tierra entre casonas centenarias crean un ambiente que atrae visitantes todos los fines de semana. A pesar de esa fama turística, las propiedades en Carlos King mantienen precios muy por debajo de lo que uno esperaría. Casas de 2 dormitorios con patios amplios arrancan desde los $45.000 y terrenos para construir se consiguen por cifras que en Luján serían impensables. La cercanía con el acceso oeste y la Ruta 5 le da una conectividad que pocos pueblos rurales pueden ofrecer. Beso del chef. Si te gustan los proyectos gastronómicos, Carlos King tiene otra ventaja. La infraestructura turística ya está armada. ¡Puta madre! No necesitas convencer a nadie de que el pueblo tiene potencial, porque los fines de semana las mesas de los restaurantes se llenan solas. Número 1. Espérate, güey, no mames. No mames, güey. Sí. Para un gordo como yo, esto es miel para mis moscas, güey. Ay, güey, tengo mucho que decir y estoy seguro que lo voy a olvidar. Ojalá que me acuerde. Ascuénaga, partido de San Andrés de Giles. Tengo que grabarme este nombre porque, espérate, Ascuénaga, ok. Y llegamos al pueblo que encabeza esta lista, y no es casualidad que sea el menos conocido de todos. Ascuénaga tiene apenas 300 habitantes, queda a 20 kilómetros de San Andrés de Giles. ¿Qué? ¿300 habitantes? Y a unos 120 de... Espérate, conoces a todos allá, ¿no? De Capital Federal. Fue fundado el 1 de julio de 1800... ¿Cuánto está? A unos 120 de Capital Federal. 120, ok. Fue fundado el 1 de julio de 1880 con la inauguración de su estación de ferrocarril, y desde entonces parece no haber cambiado demasiado. Las casas de Ascuénaga fueron construidas por albañiles italianos a fines del siglo XIX y principios del XX. Tienen rejas de hierro forjado en los ventanales, sótanos que se usaban para conservar alimentos antes de que existieran las heladeras, y fachadas con molduras que hoy costarían una fortuna reproducir. Claro. Y todo eso se vende a precios que generan desconfianza, porque nadie entiende cómo una casa con tanta historia puede costar tan poco. Ascuénaga tiene una hostería, 3 restaurantes de campo y un circuito gastronómico que creció en los últimos años gracias al programa de pueblos turísticos de la provincia. Claro. A ver, aquí una casa con esas características, sobre todo coloniales, ¿no? Y con... Para empezar, no cuesta barato, cuesta mucho más caro, es muy apreciada. Y aún así, esas casas tienen una tendencia a desplomarse. Ya están jodidas, ¿no? O sea, no están restauradas ni nada. No es lo que yo sé, de primera mano estoy hablando. Pero sí te puedo decir que cuando aquí al menos una casa está muy por debajo del precio, como la película Seven, ¿no? De que les iban a vender la casa, los metían cada intervalos de 5 minutos entraban y salían, entraban y salían. Y era porque estaba justo cerquita de una estación del tren. O sea, siempre tiene que haber un pero. Y generalmente es algo que no te esperas, ¿no? Te esperas generalmente que la casa se te venga encima, pero no te esperas que de repente en temporada de lluvias se llena de agua, o que la electricidad se va a cada rato, o que hay demasiado ruido, o qué chingado voy a saber, güey. O qué manchile como acá. Siempre hay un pero, güey. Entonces, por esas razones que insisto mucho en los comentarios de este video. Está muy bueno este video. Porteñas en los últimos años gracias al programa de pueblos turísticos de la provincia. La Porteña se especializa en pastas caseras al estilo italiano. Le Fure es famoso por su pan de masa madre, carnes al horno de barro y pizzas de autor. Pan de masa madre, tengo que conocer eso de la masa madre. Y en las pulperías del pueblo se consiguen guisos, locros y empanadas fritas que saben a domingo en el campo. Mames. El mural de adobe en la estación ferroviaria, obra de Carlos Moreira y Cristina Terzaghi, fue declarado de interés cultural por la provincia. La capilla Nuestra Señora del Rosario, el Club Recreativo Apolo, la panadería artesanal y las fachadas de las casonas centenarias completan un circuito que se recorre en una tarde, pero que deja una impresión que dura semanas. Y los precios. En Ascuénaga se consiguen casas con terrenos amplios desde los $15.000. Puta madre. Propiedades con 3 dormitorios, galería, fondo con frutales y parrilla por menos de $30.000. Son cifras que en Buenos Aires capital no alcanzan para una cochera. Claro. Y acá compran una vida entera.
Lo que hace a Ascuénaga especial no es solo el precio, es la combinación de un pueblo con identidad cultural, oferta gastronómica real, cercanía relativa a Buenos Aires y una comunidad que decidió apostar por su lugar en vez de abandonarlo. Mientras otros pueblos se vaciaron en silencio, Ascuénaga se reinventó sin perder su esencia, y eso tiene un valor que no se mide en dólares por metro cuadrado. Ahora, antes de que salgas corriendo a buscar pasaje, hay algo importante que tenés que saber sobre estos pueblos. Okay. Los precios bajos no son magia ni estafa, son el resultado de una ecuación simple: poca demanda, mucha oferta y la distancia como filtro natural. Vivir en estos lugares implica aceptar que el supermercado más cercano puede quedar a 15 kilómetros. Claro. Que la guardia médica más completa está en la ciudad cabecera del partido. Y que internet de fibra óptica probablemente no sea una opción. Ahí está. Para algunos eso es un problema, para otros es exactamente lo que estaban buscando. Si este video te abrió la cabeza sobre las posibilidades que existen en la provincia de Buenos Aires, suscríbete al canal. Cada semana exploramos nuevos rincones de Argentina donde el ritmo de vida es distinto, el costo es bajo y la calidad humana compensa todo lo que el mapa no muestra. En el próximo video vamos a meternos con los pueblos serranos más baratos de la provincia, esos que están escondidos entre las sierras de Tandil y Ventania, y que casi nadie tiene en el radar. Qué interesante eso. O sea, si vamos a hablar de lugares donde vivir, y lo mencioné en su momento, el internet es importante. Y ya lo mencionó, en algunos de esos lugares podría ser un inconveniente, podría ser que no exista, no sé. Pero bueno, esas son son 10 opciones que mencionó él y son específicamente de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente, como lo mencioné al principio, todo eso es hipotético y todo es simplemente es por, digamos, por el factor de entretenimiento. Es un hecho que eso es lo que ando buscando, pero espérenme. Vamos a suscribirnos al canal. Espérenme. Creo que sí, vamos a suscribirnos al canal. Se llama Argentina Sin Filtros. Este canal lo he visto bastante. Creo que fue en donde agarré el video de los pueblos con poquitos habitantes. Pero estamos suscritos. Si no lo siguen, síganlo. Suscríbanse. En algún momento voy a estar ahí y voy a tener necesidades reales y voy a hacer búsquedas reales. Pero de entrada esto es buenísima información. Todavía al día de hoy no sé cuándo voy a viajar. Así que de cara a ese día y a esos días, pues, sí me gustaría empaparme de más información de este tipo sobre la Argentina. He visto muchos videos que me han recomendado y me gustan sus recomendaciones, por favor háganlas. Sobre, por ejemplo, los de maravillas argentinas, lugares que visitar y todo eso. Y me gustan mucho. Todo lo que tenga que ver con geografía, con la gente, con la argentinidad como tal. Me encanta. Este video en particular, este tipo de videos de bienes raíces de gente, de cultura, me gustan un chingo porque me meten más, me avivan las ganas. Cuando pienso en provincias, pienso por ejemplo en las que siempre me recomiendan más, que es visitar, ¿no? Que son Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy. ¿Qué lugares creen ustedes que debería visitar? O sea, ¿qué video creen que visitar? Estoy hablando así como que digitalmente. Vamos a ver algún otro video de esos lugares. Quiero conocer más antes de viajar y todo. Y aún generándome la expectativa para el viaje. ¿Qué creen que deba llevar? Coméntenme. Muchísimas gracias por acompañarme, señores. Déjenme los comentarios. Créanme que los estoy leyendo. Ahorita que ya terminó el mundial, ya estoy dedicándome activamente a leer los comentarios. Entonces, échenme una manita. Infórmenme. Alimentenme el cerebro. Pórtense bien, no consuman porquerías. Consuman, pues no sé, consuman locro, güey. ¿Qué chingados les voy a decir? Mota no les puedo decir. Pórtense bien, nos vemos. Bye.